Ave María Purísima, sin pecado concebida. Seguimos con capítulo 18, avanzando de versículos 4 a 8. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, renueva en nosotros la presencia del Espíritu Santo. Concédenos la gracia de docilidad, de recibir con corazón abierto tu palabra y de cumplirla en nuestras vidas cotidianas, a ejemplo de tu Madre y nuestra Madre, la Virgen María. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como ya di un resumen de todo el capítulo, voy a simplemente leer los 4 versículos y después seguimos con el comentario. Enseguida oí otra voz que venía del cielo y decía: ustedes, que son mi pueblo, huyan de esa ciudad, para no hacerse cómplices de sus pecados ni ser castigados con sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Páguenle con su propia moneda, retribúyanle el doble de lo que ha hecho. Sírvanle una porción doble en la copa de sus brebajes. Provóquenle tormentos y dolor en la medida de su fatuosidad y de su lujo. Porque ella se jacta diciendo: estoy sentada como una reina, y no soy viuda, y jamás conoceré el duelo. Por eso en un solo día caerán sobre ella las plagas que merece: peste, llanto y hambre, y será consumida por el fuego, porque el Señor Dios que le ha condenado es poderoso. En esta sección recibimos, como pueblo cristiano, la única instrucción de Dios en el contexto de esa destrucción inminente de Babilonia. O el Dios Padre o Cristo, Jesús, que habla a su pueblo a través de otra voz que viene del cielo, como en otras ocasiones que hemos visto a lo largo del libro. Este mensaje: ustedes que son mi pueblo, huyan de esta ciudad, hace eco de varias profecías del Antiguo Testamento a los judíos exiliados en Babilonia. Por ejemplo, en Isaías 25, donde dice lo mismo, que los judíos deben salir de esa ciudad y no deben tocar nada impuro. Hay otras referencias también. Ahora, todas esas profecías, esos oráculos, convocan a los judíos a literalmente salir de Babilonia antes de que el juicio de Dios caiga sobre la ciudad, y deben volver a la ciudad propia, Jerusalén, donde van a encontrar la salvación de Dios para ellos. Aquí sabemos que Dios no está hablando físicamente que los cristianos tienen que salir de las ciudades de Asia Menor, ¿no?, que recibieron las cartas en los primeros capítulos. Desde esto, Dios, Jesús, está exhortando que tomemos distancia espiritual para que no seamos cómplices de la corrupción de esa sociedad que se llama Babilonia, ¿no? Es decir, distancia para que no compartamos sus pecados, no nos hagamos culpables de sus pecados. Hay otros textos del Nuevo Testamento que dicen más o menos lo mismo. Pablo, por ejemplo, exhorta a los corintios que no entren como compañeros con los paganos, ¿no? Deben separarse, ¿no?, de los paganos y no deben tocar nada impuro, justo citando esa profecía de Isaías 25. Por nosotros, como por los primeros lectores cristianos de ese libro, es una exhortación que debemos evitar los pecados que caracterizan Babilonia, la sociedad rebelde contra Dios: idolatría, brujería, asesinato, la inmoralidad sexual, robo, mentira, el amor de la riqueza, avaricia, la consumición excesiva y el comercio de esclavos, entre otros. Hay otros pecados también, pero son pecados que más caracterizan la sociedad de Babilonia.
Ahora, sabemos que Babilonia queda bajo juicio porque sus pecados se han crecido hasta el cielo, ¿no? Aquí dice, se han amontonado hasta el cielo. Primero porque son pecados contra Dios, que vive en el cielo, pero también, utilizando las palabras de Jeremías, capítulo 51, hace referencia de la cantidad de sus pecados, ¿no? Que se ha cumplido la medida de sus pecados hasta que Dios tenga que intervenir. Ahora, que Dios se ha acordado sus iniquidades, en general quiere decir que Dios presta su atención a cierto asunto, cierto pueblo, para tomar una decisión, una acción. Ahora refiere que Dios va a exigir juicio contra Babilonia a causa de sus crímenes, sus actos de injusticia. Ahora, en versículo 6, tenemos otra vez de esa voz del cielo la sentencia ejecutada contra Babilonia y el principio por lo cual Babilonia recibe ese castigo. Páguenle con su propia moneda, ¿no? Es decir, es el principio antiguo de la justicia, que ya habíamos escuchado en la profecía de Jeremías contra Babilonia, en Jeremías 50, y en otros lugares del Nuevo y Antiguo Testamento. Obviamente Jesús enseña que debemos imitar la paciencia, la magnanimidad de Dios, que no debemos exigir ojo por ojo ni diente por diente. Pero también Jesús advierte por los que no se convierten, no se arrepienten, que van a estar bajo el juicio de Dios, ¿no? Y van a tener que pagar por todo lo que han robado, todo lo que han cometido. Por eso la palabra deudas en el Padre Nuestro, ¿no? Pedimos que el Señor perdone nuestras deudas, nuestras ofensas. Ahora, Babilonia también tiene que pagar por el daño que ha hecho, ¿no? Es decir, no solo pagar por lo que ha hecho, a repararlo, pero aún un poco más, ¿no? Por esto, retribúyenle el doble de lo que ha hecho, ¿no? Quiere decir, es una recompensa completa, no simplemente una porción doble, porque literalmente el castigo por asesinato es perder la propia vida, ¿no? Pero no hay una manera de hacer doble esa sentencia, ¿no? Entonces, aquí refiere a que como los crímenes llegaron al cielo son completas, ¿no? Lo mismo, el juicio abarca a todo lo que Babilonia ha cometido. Entonces, sabemos que Babilonia es fuente de tanto pecado, no solamente porque ella practica esos pecados, pero también porque es una fuente de escándalo, ¿no? Que lleva a los demás a la corrupción, a participar de esos pecados. Jesús en el Evangelio de San Lucas, por ejemplo, dice que los que causan escándalo sería mejor que sean arrojados al mar, ¿no? Que tengan una piedra sobre el cuello y que se hundan en el mar, sería mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque Babilonia tiene, ¿no?, esta copa de sus brebajes, ¿no? Porque ella ha compartido todo lo que es feo con los demás, para hacer feo todo el mundo, ¿no? Por eso tiene tanta crimen y tanto peso de sus propios pecados, ¿no? Ahora, la retribución, el castigo que Babilonia va a recibir es precisa y apropiada, ¿no? Provóquenle tormentos y dolor en la medida de su fastuosidad y de su lujo, ¿no? Es decir, aquí la medida de sus crímenes es la medida también de su castigo. Vemos esto, por ejemplo, en la Comedia Divina de Dante Alighieri, donde los pecados en infierno reciben un castigo propio, justamente por el tipo de pecado que son, ¿no? No es un castigo uno por todos, ¿no? Y esa tortura refiere justamente a ese pecado, ¿no?, de Babilonia que va a durar para siempre, ¿no? El infierno, ¿no?, es la condena del pecado por los que no se arrepienten, no ponen distancia entre ellos y ese pecado, porque los que se identifican con el pecado quedan con el pecado bajo la condena y el juicio de Dios, ¿no? Ahora, se puede traducir
fastuosidad a la luz de la palabra del lujo, ¿no? Es decir, vivir en la riqueza, vivir con comodidad, vivir según los sentidos, con la sensualidad, ¿no? Es decir, esto es lo que está en su copa, en la medida de su fastuosidad y de su lujo, ¿no? El versículo al fin, ¿no? Ella vive con arrogancia, ¿no? Estoy sentada como una reina, no soy viuda y jamás conoceré el duelo. Es un principio de San Ignacio de Loyola, que de hecho cuando estamos en consuelo debemos recordar que van a venir momentos de desolación. Y justamente la arrogancia de Babilonia es que piensa que nunca va a pasar por el sufrimiento. Y esto es la fantasma, digamos, de todo lo que viene de la carne, y es intentar evitar la cruz. Que no es posible. En esa vida, una vida ahora marcada por el pecado y el sufrimiento, no hay manera que vamos a evitar la cruz. Pero es lo que intenta hacer, ¿no? Se jacta, porque esto es como la victoria, poder alcanzar algo de la vida buena de la resurrección sin la cruz. Pero justamente no se puede, no hay manera. Y por esto, a causa de su arrogancia, la humillación, la destrucción de Babilonia será repentina y rápida, ¿no? Su castigo divino vendrá en solo un día, ¿no? Y las plagas que ella recibe de Dios son semejantes a los juicios en el libro de Apocalipsis y la historia bíblica, ¿no? Escuchamos: peste, llanto y hambre. Hemos visto estos antes en ese libro y también en el libro de Éxodo. Después será consumido por el fuego, ¿no? Que era la herramienta final cuando un ejército conquistó otra ciudad, para arrasar y destruir todo, ¿no? Completamente destruido, ¿no? Y eso es una imagen frecuente en los evangelios que Jesús mismo utiliza para describir la destrucción de los malvados, de los que no se arrepienten. Entonces, esa destrucción justamente manifiesta el poder de Dios, que tiene más poder que Babilonia. Porque de hecho, de nuestro punto de vista, parece que Babilonia no va a poder perder, ¿no? Y esto es con lo que escuchamos en la frase Roma eterna, ¿no? Esa idea de que Roma es tan importante, tan rica, que nunca va a poder caer, pero se cayó. Todo lo que está en ese mundo, salvo la iglesia, sí va a caer, ¿no? Y aún la iglesia parece a veces que va a caer, pero tenemos la promesa divina, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que la arrogancia humana es que nosotros podemos construir algo firme, pero no es posible. Solamente sobre el fundamento de Cristo podemos construir algo firme que los vientos de las tormentas, del pasaje del tiempo, no derrocarán. Solamente la iglesia, solamente lo que está construido sobre la palabra de Dios, no será como paja en el viento en algún momento. Esa es la arrogancia del hombre de hoy, que vamos a poder sin Dios crear toda una sociedad, una ciudad firme, con solidez. Y no es posible, no hay manera, ¿no? No es posible ser bueno sin Dios, ¿no? Ahora, 2 puntos para terminar. Otra vez escuchamos cómo el pecado principal de Babilonia es ese deseo por el lujo, por lo que no es necesario, lo que es superfluo, lo que simplemente trae placer, comodidad a la vida. ¿Por qué es un pecado? Porque primero encierra a nosotros mismos en la carne, en los sentidos, ¿no? Muchas veces los santos se convirtieron justamente a causa de dolor, a causa de enfermedad, de pruebas, de sufrimiento, porque eso nos abre hacia Dios. Entonces el lujo primero nos encierra contra Dios, porque disfrutamos de los placeres del cuerpo, de esta vida. Y cuando ya estamos satisfechos y contentos, no queremos nada más, ¿no? Pero también el lujo crea una situación donde falta el amor al prójimo, porque en vez de compartir lo que es necesario para la vida de los demás, yo permito que mueran de hambre mientras que yo estoy con cosas que ni necesito. Eso es una cosa para examinar. ¿Cuáles cosas no tanto necesito para poder proveer para los demás lo que sí necesitan nomás para vivir
porque vivimos en un mundo de mucha desigualdad, donde podemos tener muchas cosas buenas, que hacen la vida fácil, pero otras personas ni tienen nada para vivir ni sobrevivir. Obviamente hay momentos para el lujo. Hasta en el Evangelio Jesús proveyó, no sabemos cuántos litros, 600 litros de vino para la boda de Caná. También el padre y el hijo pródigo mató la vaca cebada, el ternero cebado, justamente por su hijo pródigo. Y también la mujer, María, quebró esa jarra de nardo sobre los pies de Jesús para ungirlo, que era del costo de todo un año. Hay momentos para el lujo, pero justamente por otras personas, como expresión de la magnanimidad de nuestro amor hacia el prójimo y hacia Dios. Por ejemplo, cuando construimos sus templos, sus santuarios con oro, con todo lo que es fino. Ahora, ¿qué quiere decir, no? Que ese lujo es esa idolatría, porque pone a nosotros mismos en el centro. Y eso diría es la idolatría más presente en el mundo de hoy. No es una idolatría de tener estatuas de madera, como en el mundo antiguo, sino la idolatría del mundo de hoy es: yo soy Dios. Lo que rige mi vida son mis deseos, mis necesidades. Y ahí es el peligro, porque no aparece como idolatría, aparece como mi derecho humano de escoger lo que quiero. Pero justamente no soy Dios. Él me rige, Él es mi rey, no soy mi propio rey. Entonces, ese lujo sí se convierte en una idolatría donde no sirvo a Dios, sino hago que todo sirva a mí, hasta a veces Dios mismo, que Él debe servir mis planes, cumplir mis pedidos en la oración. Pero Él no sirve a mí, yo sirvo a Él, porque justamente quiere Él liberarme de esa idolatría. Servir a Él no es esclavitud, servir a Dios es la libertad. Ahora, ¿qué quiere decir para nosotros salir de Babilonia, huir de Babilonia? Obviamente, aun si vivimos en países buenos, no es posible por los medios sociales evitar ver la cultura de Babilonia, participar de algún modo en esa cultura. Pero primero es importante saber nuestros límites, en qué podemos participar y qué no. Y cada vez más, porque la sociedad se hace más oscura, tenemos menos opciones para participar en la cultura que nos rodea. Y nos aísla más. Eso crea el segundo efecto, y es: en cuanto que nosotros no podemos participar en la cultura que nos rodea, en Babilonia, a causa de sus pecados que se hacen más y más patentes cada día, necesitamos participar más y más de otra sociedad, que es la iglesia. Porque si solo estamos aislados, no vamos a poder vivir ni sobrevivir. Pero justamente para no vivir según Babilonia, debemos vivir ya en la Nueva Jerusalén, que es la iglesia, donde ya estamos así viviendo en el cielo, en el Espíritu. Entonces, eso es lo importante para nosotros como católicos, porque a veces es fácil que nosotros vayamos a la misa, que participamos de los sacramentos, pero es débil a veces la conexión que tenemos como comunidad con los demás. Pero Pablo dice que la compañía mala corrompe y el opuesto, la compañía buena, mejora, ayuda a la persona a la santidad. Si vamos a salir de Babilonia, tenemos que entrar a la Jerusalén, a la iglesia, y permaneciendo ahí, creando vínculos fuertes, vamos a pertenecer ahí y vamos a vivir según la ley de Dios, porque Jesús sabe que el Evangelio se vive juntos, no se vive aparte. Ninguna persona aislada puede sobrevivir por mucho tiempo. Ninguna oveja perdida puede sobrevivir por mucho desde que el lobo venga a comerla. Entonces, nuestro compromiso es reconocer en qué grupo quiero pertenecer. Y la respuesta es justamente la iglesia. Ahí encontramos, no santos siempre, pero sí encontramos a Jesús y personas que quieren creer en Él. Y esa es nuestra sociedad, ¿no? Y justamente debe ser una sociedad diferente que Babilonia. Pero como salimos de Babilonia, muchas veces traemos nuestros pecados de Babilonia a la iglesia. Eso exige una conversión continua. Que la iglesia tome distancia de Babilonia, aun si estamos aceptando pecadores que vuelven de Babilonia. Pero eso es el requisito. La iglesia, por el bautismo, exige esa conversión de dejar Babilonia
para entrar ahí, a la gracia y el amor de Dios. Por la intercesión de la Virgen Santísima, que Dios los bendiga y guarde, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.